¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de una de las películas más impactantes y conmovedoras de la historia del cine. Así es, estamos hablando de La lista de Schindler, dirigida por el legendario Steven Spielberg. Esta obra maestra no solo retrata los horrores del Holocausto, sino que también nos confronta con cuestiones profundas sobre la moralidad, el sacrificio y la capacidad del ser humano para hacer el bien, incluso en los momentos más oscuros de la historia. A través de una narración cruda y emotiva, la película nos muestra cómo un hombre que inicialmente solo buscaba su propio beneficio, Oskar Schindler, termina arriesgándolo todo para salvar a más de 1000 judíos de la muerte segura en los campos de concentración nazis. Exactamente, a veces pensamos que ya sabemos lo suficiente sobre el Holocausto, pero este filme nos lleva a lugares mucho más profundos, mostrando no solo el sufrimiento, sino también la increíble valentía de un hombre que decide hacer lo correcto. Vamos a analizarlo de manera más detallada, empezando por el género y el contexto de la película. Primero hablemos del género cinematográfico. La lista de Schindler es principalmente un drama histórico, pero lo interesante aquí es que tiene elementos de un subgénero de ficción histórica y en algunos momentos también parece un documental, debido a la forma en que Spielberg presenta los hechos y las imágenes. El enfoque visual, la representación realista de los eventos y la crudeza de las escenas nos hacen sentir como si estuviéramos presenciando un documental. Y sí, eso le da una sensación de autenticidad. La película no busca embellecer los hechos, está comprometida con la verdad, aunque es, por supuesto, una ficción basada en la realidad. Y al hablar de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes del cine moderno, tenemos que mencionar que, aunque es conocido por sus películas de aventuras y ciencia ficción como E.T. o Jurassic Park, la lista de Schindler dio un giro total, abordando un tema tan oscuro como el Holocausto. Exacto. Spielberg, nacido en 1946, tiene una filmografía impresionante, pero con la lista de Schindler realmente se jugó la vida. Estrenada en 1993, esta película se convirtió en una de sus obras más aclamadas, tanto por la crítica como por el público. Ganó 7 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y logró, más que cualquier otra cosa, generar conciencia sobre el Holocausto, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y hablando de la estructura narrativa, el guion de la lista de Schindler, escrito por Steven Sailia, se adapta fielmente al libro Schindler Ark de Thomas Keneally. La película no tiene una estructura convencional de acción o de superhéroes, lo que tiene es una narrativa de personajes. Aquí vemos la evolución de Oskar Schindler de un hombre egoísta y oportunista hasta convertirse en un héroe, algo que nos mantiene enganchados sin necesidad de grandes efectos visuales. Ahora vamos con la trama. Si no han visto la lista de Schindler, les contamos un poco sobre la historia. Básicamente la película sigue a Oskar Schindler, un empresario alemán que al principio de la Segunda Guerra Mundial ve la oportunidad de ganar dinero contratando a trabajadores judíos en su fábrica, aprovechando su bajo costo. Schindler es un hombre astuto, que entiende el sistema y se rodea de oficiales nazis para asegurar que su negocio prospere. Pero a medida que el genocidio nazi avanza, algo en él cambia y empieza a usar su posición para salvar la vida de tantos judíos como pueda. Helen Hirsch. Schindler, interpretado por Liam Neeson, es uno de los personajes que evolucionan de una manera increíble a lo largo de la película. Al principio parece un hombre sin escrúpulos que solo busca obtener beneficios de la guerra, pero poco a poco se da cuenta de la magnitud del mal que está ocurriendo. Eso lo empuja a poner en peligro su propia vida, su dinero y su reputación para salvar a más de 1000 personas. Y aquí es donde entra la famosa lista de Schindler. Es un momento bastante crítico, pues Schindler se da cuenta de que puede salvar a los judíos, no solo contratándolos, sino también persuadiendo a los nazis para que se los dejen llevar. Él comienza a hacer una lista de aquellos que debe salvar, y esa lista se convierte en la única oportunidad de muchos para sobrevivir. Y a lo largo de la película también vemos al personaje Ishak Stern, interpretado por Ben Kingsley, quien se convierte en su aliado más cercano. Stern es un hombre inteligente y sensible que entiende lo que está en juego, y a lo largo de la película
su relación con Schlinder se transforma en una amistad profunda, a pesar de las diferencias de origen y moralidad. Y por supuesto que no podemos olvidar al personaje de Amon Get, interpretado por Ralph Fiennes, el comandante nazi que es el villano principal de la historia. Get es un psicópata, un hombre cruel y despiadado cuya maldad parece no tener límites. Fiennes hace un trabajo impresionante al dar vida a este personaje que no solo encarna la brutalidad del régimen nazi, sino que también es una especie de contrapunto a la transformación de Schlinder. El contraste entre Schlinder y Goethe es fascinante. Mientras Schlinder se va humanizando a medida que avanza la historia, Goethe se muestra cada vez más deshumanizado. Y el resultado de ese contraste es, por supuesto, la diferencia de destino entre ambos personajes al final de la película. Si hablamos de los elementos estéticos, la lista de Schlinder usa el blanco y el negro para transmitir la crudeza de la época. Esta elección de color no solo tiene un impacto visual impresionante, sino que también refuerza la atmósfera de desesperanza y dolor que se respira a lo largo de toda la película. Y hay un detalle visual que es fundamental, el abrigo rojo de la niña. En medio de tanta oscuridad, Spielberg hace que el abrigo de la niña se destaque en rojo. Ese destello de color es un símbolo de la inocencia perdida y de la tragedia que está viviendo. Es una de las imágenes más icónicas de la película. Además, la dirección de fotografía de Janusz Kaminski es clave. La película tiene una atmósfera sombría, pero también utiliza luz y sombra de forma muy efectiva para enfatizar el impacto emocional de cada escena. Es como si cada encuadre estuviera diseñado para mostrarnos la intensidad de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué podemos concluir de la lista de Schlinder? Más allá de ser una historia de la Segunda Guerra Mundial, esta película es una reflexión sobre la capacidad humana para hacer el bien en circunstancias extremas. Nos muestra cómo una sola persona, incluso con defectos y contradicciones, puede cambiar la vida de cientos. Totalmente. Nos recuerda que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, tienen el poder de generar un impacto. Schlinder no era un santo, pero su valentía y su decisión de salvar vidas es algo que hay que recordar por siempre. Y lo que Spielberg logra en esta película no es tan solo contar una historia histórica, sino hacernos sentirla. Nos hace reflexionar sobre el pasado y, más importante aún, sobre cómo debemos actuar en el presente para evitar que se repitan tragedias como estas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. La lista de Schlinder es una película bastante intensa pero necesaria. Si no la has visto te lo recomendamos, pues es una película que aparte de mostrarnos una parte de la historia nos deja algo en qué pensar. Así es, ojalá este ensayo te haya hecho reflexionar y valorar la importancia del cine para explicar una historia importante. Si te gustó, deja tu link en tu comentario y nos vemos en otra ocasión. Y suscríbete. Ya, dejemos de piro así.